Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche, miércoles 18 de mayo. Siempre expresamos nuestra gratitud a Dios por realmente poner en nuestros corazones ese deseo de seguir aprendiendo más la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para dar inicio al tema de esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia, Señor. En primer lugar, pidiéndote perdón, Padre Santo, por todas las cosas que pensamos, hacemos o dejamos de hacer, Señor, y que haya apartado de tu presencia, que nos haya apartado o que haya interrumpido nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor. Y al mismo tiempo te pedimos que nos des ese discernimiento para poder identificar aquellas áreas, aquellos pecados que aún todavía están arraigados en nuestra mente, en nuestro corazón, y que los practicamos y no nos damos cuenta y que entorpecen nuestra relación contigo. Señor, en el nombre de Jesús oramos por ello y también nos acercamos a ti con un corazón agradecido, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Señor. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Háblanos, guíanos en esta noche y que lo que expresemos, pues, Señor, quede grabado siempre en en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que eche raíces, Señor, y que podamos dar fruto de arrepentimiento, pero no para permanecernos nosotros, sino para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta noche vamos a estar hablando sobre la ira, ¿no? ¿Quién no ha experimentado momentos de enojo, momentos de ira? Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto, cómo debemos reaccionar, es pecado o no es pecado, se puede controlar o no. Vamos a conversar de esos temas en esta noche. Así que tengamos pues un corazón dispuesto a lo que las escrituras nos dicen. Bien, podemos entrar nuestra la predicación de esta noche en Efesios, en el capítulo 4, los versos 26 y 27. Y la escritura nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oh, esta porción de las escrituras en donde nos da pues un mandato muy claro el Señor, para poder entenderlo mejor, tenemos que considerar que esta porción de las Escrituras está dentro de un contexto, ¿no? Y ese contexto es pues en el capítulo 4 de Efesios, los versos del 17 al 32. En ese contexto hay instrucciones del Señor muy claras, ¿no? Nos habla del viejo hombre y nos habla del nuevo hombre. Nos dice lo que debemos dejar y también nos dice lo que debemos practicar, ¿no? Y dentro de ese contexto nos da estas instrucciones. Por ejemplo, en Efesios 4:25, el viejo hombre, ¿no?, que es mentiroso, ¿no?, nos dice que debemos dejar la mentira y obviamente pues el nuevo hombre tiene que hablar la verdad. En, en los versos del 26 al 27 dice que debemos dejar el enojo pecaminoso y por tanto pues el, el hombre nuevo tendría
que practicar el enojo no pecaminoso. En el verso 28 nos dice que debemos dejar el robo y obviamente el nuevo pues tendría que practicar el trabajo honesto y obviamente el trabajo honesto también lo haría con propósito de dar, ¿no? En el verso 29 nos dice que debemos dejar de hablar en forma corrompida y pues el nuevo hombre tendría que practicar pues el hablar para edificación. En el verso 31 nos dice que debemos dejar la amargura, ¿no? Por lo tanto, pues el nuevo hombre debería practicar la bondad. En el verso 31 nos dice que debemos dejar la ira, la gritería. Por tanto, el nuevo hombre debería practicar la misericordia, lo dice en el verso 32. El viejo hombre debería dejar la maledicencia, perdón, el viejo hombre practica la maledicencia, la malicia, entonces el nuevo hombre pues debe practicar el perdón, debe practicar el amor. En todo ese contexto pues son dadas las instrucciones de nuestro Señor, ¿no? En Efesios 4, 26 y 27, a través de Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué es importante tratar este tema? Porque la ira, el enojo descontrolado es la causa de muchos problemas y pleitos en las diferentes relaciones. Por la ira, por el enojo, pues han sido destruidos muchas relaciones matrimoniales, también se ha habido afectadas las relaciones padres a hijos, ¿no? En el hogar, también en la sociedad se ha visto afectada por la ira, por el enojo, ¿no? Entre las personas y dentro de la misma iglesia también, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué también es importante que conozcamos este tema? Porque la ira, el enojo en sí no es algo malo en sí mismo, pero muchas veces manifestamos esta emoción en forma impulsiva, en forma descontrolada, criticando, gritando, usando pues un lenguaje corrompido. O sea, quiere decir que a veces insultamos a las personas que están a nuestro alrededor, los tratamos de idiotas, de fatuos, ¿no? De tontos, etcétera, etcétera. Y también no podemos de mencionar el sarcasmo, ¿no? Con el sarcasmo muchas veces también, pues, actuamos en ira, en enojo, menospreciando y ofendiendo pues a otras personas. Cuando el enojo no es malo y cuando el enojo llega a ser pecado. Esa es una de las grandes preguntas que podríamos hacernos, ¿no? ¿Por qué también nos enojamos? ¿Qué efectos produce el enojo? Tal vez tú estás escuchando este mensaje, ¿no? Tal vez usted pueda tener ese problema. ¿Cómo puede evitarlo? ¿Cómo puede manejarlo? Justamente de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a tratar varios puntos en este breve mensaje sobre este tema, porque realmente es un tema que podríamos hablar muchísimo,
pero queremos dar algunos puntos importantes, algunas pinceladas, como siempre manifiesto, relacionado pues con la ira y el enojo. En esta noche vamos a tratar qué es el enojo. Otro aspecto también que es necesario que conozcamos es por qué nos enojamos, cómo se manifiesta el enojo y también si el enojo siempre es incorrecto. Cuando el enojo llega a ser incorrecto o pecaminoso. ¿Y cómo podemos evitar y manejar el enojo pecaminoso? Entonces estemos atentos pues a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a conversar en esta noche. Primero, vamos a definir qué es el enojo. El enojo es un sentimiento de desagrado intenso, de hostilidad o indignación como resultado de una amenaza verdadera. Usted se puede sentir amenazado o de repente por una amenaza imaginada. El enojo pues es un insulto, una frustración o una injusticia hacia usted mismo u otros que usted estima. El enojo es un estado emocional que varía de intensidad desde una irritación leve, lo podemos tener, hasta una furia o una ira intensa. Crea el enojo una respuesta física y por lo general es agresiva, que causa esta irritación un aumento en el ritmo cardíaco, en la respiración, en la presión arterial y también la liberación de hormonas de energía, como es la adrenalina, ¿no? Y otras. Y obviamente eso surge cuando nos sentimos atacados. Hay tres formas diferentes de lidiar con el sentimiento del enojo. Puede haber una furia explosiva, ¿no? Rápidamente entramos en ira, o de repente puede ser un resentimiento suprimido, ¿no? Que está guardado dentro de nosotros y sale a la luz en cualquier momento. Otra vez puede ser por una indignación justa, ¿no? Ah, ¿qué es el enojo? El enojo es una emoción dada por Dios, pero esa emoción debe ser controlada. Hay muchas consecuencias negativas con relación al enojo, cuando el enojo no es controlado. ¿Cuáles son esas consecuencias negativas que produce el enojo? El enojo rompe las relaciones, como dijimos, las relaciones matrimoniales, las relaciones con los amigos. También dentro de la misma iglesia se ve afectada cuando hay un enojo, puede producir pues el rencor, la ira, perdón, el rencor, el resentimiento, ¿no? Que afecta el normal desenvolvimiento de una iglesia. El enojo, pues, tiene unas consecuencias negativas porque hay un abuso verbal, emocional, físico, ¿no? A veces es tan fuerte el enojo que tenemos que incluso los lleva a la ira o al asesinato. Otra consecuencia negativa del enojo, pues, es que el enojo se enfoca en sí mismo, ¿no? Hay un egoísmo
Nos enojamos cuando las personas no hacen las cosas a nuestra manera, ¿no? El enojo, pues, produce de repente o levanta en nosotros el orgullo también. Eh, una de las consecuencias del enojo cuando no ha sido superado o no ha sido tratado este tema, pues produce amargura, odio, hostilidad, criticismo, deseos de venganza, furia y agresión. Y hay una agresión pasiva y una agresión indirecta, ¿no? Que nos puede llevar a la depresión. Y la depresión a menudo pues es el resultado de conflictos irresueltos en el corazón de una persona. ¿Qué es el enojo según la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Tanto en el Nuevo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento? En Efesios 4:26 nos dice airaos, airaos. O sea, está relacionado pues en el griego orgizo, que significa una emoción interna estable que es provocada, perturbada o irritada. En Efesios 4:26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí, enojo utiliza el verbo para, para orgismos, ¿no? En el griego, que está relacionado con la indignación, con el enojo, con la exasperación. Es una forma intensificada de orgue, que implica la idea de seguir enojado o retener la emoción inicial que fue provocada. Orgue, pues es un impulso, un deseo, una emoción violenta, una ira. Ira, o traducida como enojo, también está en el verso 31 de esta porción, o del capítulo 4 de Efesios. Pero aquí utiliza la palabra del griego thumos, que significa una emoción externa y rápida, muy agitada, ¿no? Con un enojo encendido, dando lugar a una explosión o un arrebato de ira. Es encenderse, arder, ¿no? Eh, Creo que podríamos explicarlo para entenderlo, que es el incendio del temperamento, pues, que inflamea en hechos y palabras. Eso lo define así mejor Barclay, ¿no? Se inflama rápido y se apaga pronto. La ira, ¿no? A diferencia de Olga, que sugiere una condición más fija, más permanente, con vistas de repente a tomar venganza. Estas ambas palabras que acabamos de definirla se usan pues en un buen o un mal sentido, ¿no? Nos enojamos, como quien dice, para bien, o nos enojamos para mal. Bien, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué nos enojamos? Creo que múltiples las respuestas pueden ser, pero vamos a mencionar algunas que nos pueden invitar a reflexionar. De repente nos enojamos por no lograr que las cosas sean a nuestra manera. Eso nos causa disgusto, indignación y nos enojamos. De repente también nos podemos enojar cuando nos sentimos rechazados, cuando somos excluidos, cuando somos pasados por alto, cuando somos maltratados, ¿no? Cuando pues esas cosas nos suceden, muchas veces puede suscitarse hostilidad, enfrentamiento y nos enojamos.
Tal vez puedes enojarte también cuando perdemos algo, cuando de repente perdemos algo que apreciamos. Puede ser que de repente pierdas tu trabajo, te enojas, te disgustas, ¿no? Puede ser que de repente perdiste tu automóvil, ¿no? Te disgustas, te molestas. También nos enojamos cuando hay decepción, que la decepción, pues cuando las expectativas no satisfechas nos llevan pues al enojo y a la ira. Yo quería ese puesto para mí y se lo dieron a otro. Te enojas, te irritas. También te enojas cuando hay injusticias, ¿no? Cuando somos maltratados, ¿no? Podemos de repente llegar a ser odiosos, vengativos o amargados o resentidos. También nos enojamos cuando comparamos nuestra vida con otros y muchas veces eso puede frustrarnos. También, ¿por qué nos enojamos? Porque el enojo o la ira es una fácil salida, pues. No nos toma mucho esfuerzo enojarnos, ¿verdad? Es fácil enojarse. Lo que cuesta es controlarse. Nos enojamos también porque la ira, el enojo, nos puede llevar a creer que si estamos enojados, si estamos en ira, como que nos podemos llegar a pensar que estamos protegidos. Es un medio de defensa y amenaza pues cuando nosotros nos sentimos atacados. De esa manera pues como quien dice que advertimos a los agresores que paren de esa conducta amenazante. Por eso nos enojamos. El enojo también pues nos lleva a creer que tenemos autoridad. Por eso también nos enojamos. Porque podemos creer que siendo enojados o estando en ira tenemos autoridad, tenemos el poder o tenemos la razón. Pero es incorrecto pensar que para mostrar que tenemos razón o autoridad hay que enojarse o hablar más fuerte o gritar. Tengamos en cuenta todo esto. Por esa razón nos enojamos. Otro aspecto que debemos mencionar también es cómo manifestamos el enojo o la ira. Cómo manifestamos de repente haciendo cosas malas. También manifestamos el enojo o la ira cuando tenemos celos. En la Biblia tenemos numerosos casos al respecto. Por ejemplo, Saúl, el rey Saúl, no tuvo celos y eso lo hizo reaccionar siempre en ira, en enojo contra David. Vemos también en el caso de los fariseos, tenían celos de Jesús y actuaban siempre en contra de Jesús, ¿no? Se oponían a todo lo que Jesús hacía, lo criticaban, lo querían menospreciar, ¿no? Estaban celosos y eso los llevaba a la ira con Jesús. Tanta fue su ira que lo llevaron al asesinato. Asesinaron a Cristo Jesús. La Biblia también nos habla de los celos que tuvo el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Entonces, por celos también llegamos a la ira. ¿Cómo manifestamos la ira y el enojo también? Cuando usamos malas palabras. La Biblia nos dice
que de la abundancia del corazón habla la boca. Si realmente nos encontramos enojados, irritados con una persona, hablaremos mal de esta persona. De repente, si tenemos una relación con él, de repente lo podemos llegar hasta insultar. ¿Cómo manifestamos la ira? También argumentando o peleando, discutiendo continuamente. Y esto lamentablemente pasa muchísimo dentro de las familias, dentro de los matrimonios. Hay un enojo, ¿no? Hay una ira, hay un resentimiento no, no solucionado y por tanto, pues llega a los pleitos continuamente y a las discusiones. También cómo se manifiesta la ira, pues en el asesinato, ¿no? Esto hay numerosos casos al respecto. Bien, el enojo es siempre incorrecto, el enojo siempre es pecaminoso. La Biblia nos dice que uno puede enojarse sin pecar. Eso lo dice en Efesios 4:26. Entonces Pablo como que hace una distinción entre estar enojado y pecar. Dice, airaos y no pequéis. En la nueva versión internacional lo traduce como, si se enojan, no pequen. El en Efesios 4:26, es una cita del Salmo 4, el verso 4, donde dice, temblad y no pequéis, donde la palabra hebrea significa estremecerse de la emoción. Entonces, la idea es no pecar por medio del enojo o la ira. Eso es lo que prácticamente nos está indicando el Salmo 4:4. Dice, temblad y no pequéis, ¿no? Esta palabra, pues, o esta idea que transmite el Salmo en, en el hebreo, pues significa estremecerse de emoción. No te estremezcas en la emoción, ¿no? La idea es no pecar por medio del enojo o la ira. Si las circunstancias, por ejemplo, provocan tu indignación, no te dejes llevar por lo malo. Que no haya una continuación de una mentalidad encolerizada. No dejar que esa irritación llegue a ser un motivo de enojo permanente, porque eso produce resentimiento y muchas veces deseos de venganza. Otra pregunta que nos podemos hacer ¿es el enojo siempre incorrecto? ¿Es pecaminoso? Cuando el enojo está dirigido hacia el pecado, no es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés se irritó muchas veces, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Dios se había desviado, el pueblo de Dios estaba cayendo a la idolatría, el pueblo de Dios se rebelaba continuamente y Moisés se enojaba, pero porque estaba dirigido hacia el pecado, no hacia las personas. Por ejemplo, Jesús en Marcos 3:31 dice, mirándolos, se enojó por la actitud de las personas, por esa actitud de incredulidad, por esa actitud de celos, ¿no? O sea, cuando está orientado el enojo hacia el pecado, puede, o sea, no es incorrecto enojarse.
Dios mismo, pues también en las Escrituras nos dice, ¿no?, que muchas veces pues tuvo que actuar como consecuencia de la rebelión y del pecado de su pueblo. Entonces, el enojo hacia el pecado no es incorrecto. Nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos más enojo justo hacia el pecado de la sociedad. Obviamente, pues podemos enojarnos, disgustarnos ante el aborto, ante la homosexualidad. Debemos también o necesitamos enojo más justo de repente hacia el pecado de los medios electrónicos, o sea, cómo se utiliza la internet, cómo se utiliza pues las películas para distorsionar la mente de nuestros niños, los juegos que continuamente que crean, que lo hacen con el propósito de crear adicción. Contra eso sí podemos enojarnos, ¿no? De repente podemos enojarnos también por el pecado de los artistas, de las celebridades políticas, aquellos que tienen cierta influencia mediática, ¿no? Hace muy poco vimos realmente algunos uh, periodistas o influyentes en algunos programas de televisión en donde ellos pues tuvieron algunos problemas en cuanto a las relaciones con sus esposas, en cuanto a la infidelidad de ellos, y fue pues todo un espectáculo que todos los medios de prensa lo publicaron. Y contra eso debemos realmente enojarnos, ¿no? Cuando salió a la luz la vida privada de cada uno, y bueno, y eso afecta también a la mentalidad de nuestros niños, la mentalidad de nuestros hijos, ¿no? Como afectan también, pues, llevan ese mensaje, ese estilo de vida que uh, conduce, pues, a la equivocación. Por eso entonces debemos enojarnos. También debemos enojarnos cuando hay pecado entre nosotros, ¿no? No solamente en los de afuera, sino también en nosotros mismos. Cuando el enojo llega a ser malo, cuando el enojo llega a ser pecaminoso. En primer lugar, cuando no es indignación justa, sino cuando es una obra de la carne. ¿Cómo así? ¿Cómo se expresa? ¿No? Cuando se nos lleva a hacer cosas o decir cosas que dañan a los demás. Porque ya no estás actuando en el espíritu, estás actuando en la carne. No hay el enojo, ya no lo puedes controlar, ¿no? Ese sí es el enojo pecaminoso, ¿no? Aquel que te lleva a decir cosas que dañan a los demás. Es un enojo, pues, injustificado y descontrolado. Es un enojo pecaminoso cuando no tiene nada que ver con Dios, sino con tu orgullo, con tu egoísmo, con tu envidia. Cuando cedes al fuerte deseo de expresar tu molestia, ¿no? Y ni siquiera piensas en lo que tú dices, y la expresión que tú dices daña a los demás. Ese es la ira pecaminosa, cuando no es controlado, cuando esa ira también se convierte en amargura, cuando esa ira no se corrige,
Hay muchos que dicen, pero es que yo soy así y siempre seré así. Y no tienes la voluntad de cambiar. Ese es un enojo y una ira pecaminosa. ¿Cómo entonces evitar y manejar el enojo pecaminoso? En primer lugar, mi querido hermano, tenemos que reconocer que ese es un pecado. Mientras tú no lo reconozcas así, siempre lo vas a seguir practicando. Todo empieza con la identificación del pecado y de arrepentirse. Entonces, debemos reconocer que es pecado. No debemos perder la calma, más tenemos que ser reflexivos, ¿no? Antes que impulsivos. Y esta es siempre una oración que siempre le pido al Señor. Y siempre, por ejemplo, le pido, Señor, hazme cada vez más reflexivo antes que impulsivo. A veces suceden muchas cosas en nuestra vida y inmediatamente reaccionamos en forma irreflexiva y sale a la luz la ira. Y muchas veces en nuestras expresiones dañamos a los demás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos responder suavemente, debemos refrenarnos. Una respuesta rápida con ira a menudo nos lleva al lamento, a decir cómo pude reaccionar así. Cuando nos insulten, reflexionemos, no nos ofendamos, tratemos de pasarlo por alto. Utilicemos pues el dominio propio, lo que Dios nos ha dado. La Escritura dice que tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Hay muchos que piden al Señor, dame dominio propio. No, el dominio propio ya lo tienes. Lo que tenemos que hacer es usarlo. ¿Cómo podemos también evitar y manejar el enojo pecaminoso? Pues cuando devolvamos el maltrato con buen trato. Las Escrituras nos dicen pues que cuando reaccionamos así, ascuas de fuego caerán sobre la otra persona. No devolvamos, pues no devolvamos mal por mal, sino simplemente pues ah, reaccionemos positivamente contra aquellos que actuaron negativamente con nosotros. Debemos perdonar también continuamente en nuestra vida como cristianos. Es un estilo de vida de perdón. Debemos continuamente perdonarnos, seguir la guía del Espíritu y debemos orar continuamente por sabiduría. Reflexionemos sobre todo lo que hemos hablado en esta noche. Hemos hablado de lo que es el enojo, hemos hablado de por qué nos enojamos, hemos hablado de cómo manifestamos nuestro enojo. El enojo siempre es incorrecto. Cuando el enojo llega a ser incorrecto o pecaminoso, y cómo podemos evitar y manejar el enojo pecaminoso. Mi querido hermano, termino diciéndote, el enojo pecaminoso es un asunto serio y causa muchos problemas, pero se puede evitar. Y Jesús quiere que lo quitemos. La pregunta es, ¿tienes identificado ese pecado en tu vida? Pues entonces, hagamos lo segundo, arrepintámonos. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de mente, cambiar de dirección. Arrepentirse significa pues tratar, hacer lo posible de no volver a cometerlo. No caigamos
en practicar continuamente, porque si fuese así, estaríamos actuando sin temor de Dios. Reflexionemos, tratemos de cambiar, ejercemos el dominio propio. No tratemos, debemos cambiar, mis queridos hermanos. Ejerzamos ese dominio propio que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tus instrucciones. Te alabo y te bendigo, Señor. Señor, en esta noche te pedimos perdón, Señor, por cuántas veces hemos podido actuar en ira. En ira, Señor, no relacionados con cosas del pecado, sino con cosas relacionadas con nosotros mismos, con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo. Perdónanos también porque no somos humildes y siempre también de repente a través de la ira queremos dar a conocer que tenemos la autoridad y el poder. Perdónanos, Padre Santo, ayúdanos, nos arrepentimos, Señor, y te pedimos en todo momento tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, nos permita identificar cómo estamos reaccionando y que cambiemos de actitud. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos para que tu gloria se manifieste en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, mi querido hermano, reflexionemos sobre lo que hemos aprendido en esta noche.